un fragmentito del video en el que estábamos, donde nos quedamos, porque empiezan a exhibir con los contratos el tema de la tarifa y quiero ir a esta parte. Así que, mi querida Ceci, échale un poquito de play a donde nos quedamos y, doctor, aguánteme tantito porque justo quiero retomar ese tema con usted. Vamos a escuchar. O con este peso, ¿no? Y como son socios, pues lo que son socios no deberían de cobrar la electricidad, pero ¿qué creen? Pues sí la facturan, sí la cobran, ¿no? Pero entonces, si somos socios, ¿cómo distribuimos las utilidades? ¿Cómo se pagan los impuestos de esas sociedades? Y no está claro. Es decir, aquí hay una situación en donde, además de generar un posible fraude comercial, porque estás provocándole a la CFE, como no pagan estas sociedades la red, ni pagan el respaldo tampoco, pues le estás generando una competencia desleal. Pero al mismo tiempo, pues estás generando también a la hacienda pública, pues no una claridad sobre el pago de tus impuestos, ¿no? Porque, digamos, imagínense ustedes que estas sociedades, con sus socios, ¿no?, al final del año, pues van a decretar dividendos, y esos dividendos pagan impuestos sobre la renta. Pero entonces les dan dividendos a los socios, les cobran facturas. O sea, ¿de qué manera funciona esta sociedad que con $1 o con un peso ya te integraste a la sociedad? Realmente el objetivo es tener una electricidad subsidiada y mucho más barata que un hogar mexicano o que cualquiera de nosotros. Adicionalmente, la estructura tarifaria que hicieron durante muchos años, desde el 92 hasta la fecha. O sea, con el 92 empiezan las reformas de Carlos Salinas. Y tiene razón el presidente cuando dice que es el padre de la desigualdad, porque cuando empieza Salinas con esta apertura de los autoabastos o de los productores independientes, a la par hay una estructura tarifaria que se va a generar, porque para las empresas privadas que tienen negocios, pues no les interesaba entrar en un mercado donde las tarifas de electricidad estaban muy bajas. Entonces las empiezan a subir. De hecho, incluso en las crisis económicas de los 80s, de los 90s, normalmente lo que se hace es contener salarios y subir tarifas de los servicios públicos, incluyendo la de la electricidad. Lo que ha ocurrido ahorita con la crisis que tuvimos y que tenemos todavía con el COVID, la crisis económica mundial, pues es que ni se suben tarifas, ni se contienen salarios, porque los salarios van hacia arriba, y vamos entonces en un sentido inverso, es decir, a distribuir mejor la riqueza. ¿Qué pasa entonces con esta estructura tarifaria que se generó con este padre de la desigualdad que es Salinas? Pues entonces hicieron una estructura donde van a favorecer con diversos mecanismos a los que más tienen con menores tarifas y a los que menos tienen, ¿no?, con mayores tarifas proporcionalmente. ¿De qué forma? Pues de muchos. O sea, hay contratos leoninos que tenemos que pagar en la CFE, ¿no?, donde se subsidia a estos privados, donde no pagan la transmisión, donde no pagan el respaldo a la CFE, y tiene eso un impacto en la tarifa. Le damos a la siguiente, por favor, para que lo entendamos de forma clara. Este es un recibo que tienen todos, que nosotros todos recibimos, es el que decía el licenciado Bartlett del suministrador básico. Este es un ejemplo de ellos. Entonces nosotros tenemos en este ejemplo el total a pagar de este hogar son 1,174 pesos. Esto es para que también cualquiera que tenga su recibo sepa leer cuánto cuesta la electricidad, es decir, el kilowatt hora, porque te dicen, bueno, pero ¿cuánto cuesta? ¿Qué es lo que se está vendiendo? Pues el kilowatt hora, que es la generación de electricidad. Entonces aquí ustedes tienen, por ejemplo, lo que es la lectura actual, la lectura anterior. La diferencia, tienen aquí los 510. Esos 510 es realmente lo que se está consumiendo, o lo que consume el hogar. Aquí ustedes pueden ver que dice energía, kilowatt horas. Esos 510 es lo que se está pagando, ¿no? O la relación, digamos, de 1,174 a los 510 implicaría que ¿cuánto estamos pagando? Miren ustedes, total a pagar 1,174. La energía consumida son los 510 que aparecen aquí en el recibo. Entonces, el precio unitario de la electricidad se saca así: los 1,174 que están en el recibo al total a pagar, los dividimos entre los 510 kilowatt horas, y lo que tenemos entonces es lo que le cuesta realmente a este hogar, ¿no?, el kilowatt hora. ¿Cuánto le cuesta? 2.3 pesos por kilowatt hora. Este hogar todavía tiene subsidio. Viene aquí abajo, mira, apoyo gubernamental, 407. Si no tuviera subsidio,
El kilowatt hora le costaría 3.1 pesos, o sea, 3 pesos con 10 centavos. ¿Quién da ese subsidio? Pues la Comisión Federal de Electricidad con sus ingresos o la Hacienda, sí, la Hacienda Pública, la Secretaría de Hacienda. ¿De dónde salen los recursos de Hacienda? Pues de los impuestos de todos nosotros, de los contribuyentes, ¿no? Entonces, todos los contribuyentes estamos subsidiando una parte de este recibo y costaría entonces 3.10 si no lo subsidiáramos. ¿Por qué es importante? Porque ahora vamos a ver lo que pagan estos grandes corporativos versus lo que pagaría este hogar con esto mismo, con los 510 kilowatt horas. Vamos a tomar en cuenta esa misma cantidad y vamos a ver cuánto pagarían. Le damos a la siguiente, por favor. Bueno, primero que nada, ¿cuánto es la tarifa que se estima de ellos? Fíjense, el que acabamos de ver, el lugar que acabamos de ver, está en el anaranjado, 2.3. Si se fijaron, eso fue lo que sacamos, ¿no? 1,170 entre 510, 2.3 pesos por kilowatt hora. Un hogar que no tuviera subsidio estaría en 3.1. Así también una llamada tienda de conveniencia, no un Oxxo, sino las otras que ustedes pueden encontrar en las esquinas, ¿no? Un hogar sin subsidio, es decir, en esta estructura tarifaria que armaron desde hace muchos años, cuando te pasas de un nivel de consumo, te sales entonces de ese subsidio. Y por eso de repente muchos hogares o muchos comercios que tienen, digamos, su negocio vinculado al hogar, lo que pagarían es 5.2 pesos. O sea, te sales completamente del subsidio, imagínate, por eso te llegan recibos de repente que estabas pagando 200 pesos, 300, me llegó de 1,200, me llegó de 1,500, claro, porque saltó de ese 3.1 a ese 5.2. Eso pagaría un hogar sin subsidio, y eso es lo que paga hoy, de hecho, ¿no? Los hogares que se salen de ese nivel, cuando salen de un nivel de consumo determinado, pagan 5.2 pesos por kilowatt hora. ¿Cuánto pagan los grandes corporativos con este mecanismo de las sociedades de autoabasto que no pagan la transmisión, que no le pagan el respaldo a la CFE, ¿no? Pues paga 1 peso, 1.1 pesos, 1.1, 1.2 pesos. ¿No es esto tan claro para toda la gente de que proporcionalmente, ¿no? Pagas más, ya ni siquiera proporcionalmente, de manera absoluta? ¿Qué hubo? Doctor, tengo que preguntarle, ¿cómo es que esto fue posible y que nadie se diera cuenta? Digamos, no es que, no quiero pensar, o la neta es que me imagino que sabían de lo que estaban hablando cuando nos vendieron la reforma energética como que nos iba a bajar la luz, pero estas políticas, por lo que usted me dice, venían desde Salinas, venían desde tiempos pasados para complacer a otros países y para complacer los intereses de otros privados. En este momento ya se plantea la posibilidad de una reforma constitucional que no solamente dé un revés a este tema, sino que le dé un revés a todas esas irregularidades. En esta situación, ¿qué tan viable, qué tan posible, qué tan factible y cómo echar mano desde la sociedad a algo que se nos pintó distinto desde hace tiempo? Mira, somos, esto forma parte de una lucha histórica. Después del 18 de marzo de 1938, en el que se nacionalizan los hidrocarburos gracias a Lázaro Cárdenas, y después del 1 de septiembre de 1960, en el que se nacionaliza la energía eléctrica por Adolfo López Mateos, pues prácticamente desde ese mismo día comenzó la resistencia de los que se beneficiaban de estos negocios privados para mantener sus privilegios. Hoy fue muy claro, me da mucho gusto ver la información que se presentó, porque es diáfana, es transparente, nos muestra el abuso, nos muestra el cinismo, pero todo esto, Meme, muchos lo venimos denunciando desde 2007, cuando se viene el primer intento fuerte por privatizar Pemex, Comisión Federal. Recuerda la extinción de Luz y Fuerza del Centro, fue en 2009, fue Felipe Calderón, fue el narcogobierno con García Luna. Entonces, esta situación
El gran público no se daba cuenta. Los que hemos seguido el sector energético, claro que nos dábamos cuenta, lo denunciamos en su momento. Yo participé en decenas de foros sobre el sector energético en muchos lados, en universidades, estuve en la Cámara de Diputados, hubo debates, parlamentos abiertos, siempre se denunció que se iba a beneficiar a privados. Hoy esto nos exhibe el subsidio, hay cinismo, hay hipocresía. Si se destina dinero a adultos mayores, a becas a estudiantes, a los llamados ninis, está mal, es subsidio y es un régimen populista. Pero si Noruega, Suecia o Dinamarca le dan a su población salud gratuita, educación gratuita desde el kinder Bambi hasta el postdoctorado, esos países no son populistas. Hay que tomar en cuenta efectivamente que la derecha usa una narrativa que es muy mentirosa, porque los estamos subsidiando desde el momento que no pagan los impuestos que deberían de pagar. Lo explicó muy bien el técnico de Comisión Federal de Electricidad con respecto a que si se hacen socios de manera simulada de empresas que generan energía eléctrica y luego cómo viene el dividendo de las ganancias, porque esto lo tenemos que tener muy claro. A ver, si yo produzco energía eléctrica, eso es el primer paso. Produzco la energía eléctrica. Para llevarla a una casa, tengo que utilizar una red de transmisión y de distribución, pero ninguna empresa extranjera generadora de energía eléctrica tiene en México, no han construido torres de alta tensión, torres de distribución, es caro. Entonces, es una vulgar falacia que diga, yo produzco energía barata. Espérate, produces el primer paso, que es la generación. Ahora la tienes que transmitir, pero no tienes red de transmisión ni red de distribución. Ah, bueno, voy a usar la de la Comisión Federal de Electricidad. Pues sí, pero eso es como si ustedes en su casa o en su negocio dejaran a un vecino que usara su jardín para vender todos los domingos y de a gratis. No, porque los contratos que dejaron PRI y PAN beneficiaban a estas empresas privadas no pagando el pago justo por las llamadas tarifas de porteo. El porteo es pagar, llevar la electricidad a la distribución. Eso se debería de incluir en el costo de la producción de energía eléctrica, eólica y solar. Y la otra falacia, recordarás, Meme, que me invitaste a un programa donde se habló de ambientalismo, es que siguen queriendo hacernos creer a los mexicanos y las mexicanas que las únicas energías limpias y renovables son la solar y la eólica. No es cierto. Los mexicanos tenemos que tener muy claro que la ley de la industria eléctrica pone como prioridad en el despacho, número uno, la energía eléctrica producida a partir de la energía hídrica. Es decir, la energía hidroeléctrica viene en primer lugar. Pero además, Comisión Federal de Electricidad utiliza otra energía limpia, que es la geotermia, y además hay otras energías limpias como los biocombustibles, la mareomotriz, las centrales de cogeneración que aprovechan energía térmica generada en otros procesos industriales, y también hay muchos países que consideran a la energía nuclear como una energía limpia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en realidad el actual gobierno está tratando de darle prioridad a las energías limpias y renovables, pero de Comisión Federal de Electricidad. En segundo lugar, una posición nacionalista que asumen los canadienses, los norteamericanos, los alemanes, los suecos y los ingleses. Le dan prioridad a la empresa, a sus empresas nacionales. No tiene sentido darle prioridad a empresas extranjeras.
Entonces, la ley de la industria eléctrica que tiene detenida 2 jueces, justamente busca, primero, energía renovable y limpia. 2, energía de Comisión Federal. 3, sí queremos energías limpias, solar y eólica, pero van en tercer lugar, porque resulta ser que con este esquema, Meme, hemos subsidiado a Iberdrola con 56 mil millones de pesos en un país que tiene 60 millones de pobres. Es hasta vergonzoso que empresas que saben perfectamente que su tasa de ganancia a nivel internacional es del 10%, vengan a México a querer ganar tasas de ganancia del 100, del 200%. Y es vergonzoso que jueces que ganan 400, 500 mil pesos mensuales se pongan al servicio de empresas extranjeras cuando los mexicanos les pagamos un salario exorbitante. Ninguno de los jueces mexicanos ganaría el salario que ganan en México, ni tendrían las prestaciones si estuvieran trabajando en el extranjero. No, bueno, doctor, creo que este es un tema al que me encanta que le podamos dar este espacio, porque como bien lo ha dicho, se ha mantenido en secreto, no lo han querido mencionar y hoy ocurrió algo que usted había denunciado desde hace mucho tiempo. Se exhibieron estos datos y que es una lucha que bien ha mencionado, no es nueva, es una lucha que ya lleva tiempo, pero al menos hoy se hizo transparente las cifras que fundamentan esta lucha por conseguir energías justas, limpias, baratas y que no exista un abuso por parte de aquellas empresas privadas y curiosamente de estos empresarios y políticos que siempre nos comparan con países europeos y nos comparan con países en el extranjero, pero que lamentablemente cuando se trata de comparar con datos y cifras, ahí sí se quedan muy cortos. Lamentablemente el tiempo del programa ya se nos acabó, pero doctor, yo le agradezco mucho que estuviera con nosotros para darle todavía más sentido a lo que ocurrió hoy en la mañanera y algo que le vamos a estar dando mucho más aire y le agradezco mucho que nos explique con pelos y señas estas cosas. Así que yo le agradezco mucho e invito a la gente a que lo siga en sus redes sociales, a que esté con usted y bueno, ya sabe que esta también es su casa. Muchas gracias, Meme. Mis redes sociales, Ángel Valderas, me pueden seguir en Facebook, en mi canal de YouTube o en Twitter. Pues ahí los mandamos, doctor. Le mando un abrazo muy grande y estamos en contacto. Muy buenos días. Hasta luego. Y pues sí, amigos, ya se nos acabó el tiempo del programa y sí dije países en el extranjero para reafirmarlo, para que quede todavía más claro, porque uno nunca sabe cuándo nunca quedan claras las cosas. Yo les mando un abrazo, yo soy Meme Yamel y los invito también a que me sigan en mis redes sociales en @memeyamelca. En unos momentitos más llegará ya nuestro querido Vicente Serrano, porque aparte de esto hay que hablar del Instituto Nacional Electoral, ese INE que ya se aventó lo que tenía que aventarse y lo que quiso aventarse el día de ayer, quitando muchas candidaturas con algo que muy probablemente el tribunal les eche atrás, algo que ya había quedado asentado en una sentencia previa con David Monreal. Así que amigos, ustedes aguántenme las carnitas y aguántenselas a este espacio sin censura, libre como el viento. Yo les mando un abrazo, gracias al equipo en Chicago, gracias a todos. Ayer fue el cumpleaños de mi querido Toñito, entonces yo sé que todavía sigue de fiesta sin celebrar porque bueno, COVID, pero de ahí en fuera saben que lo queremos mucho y este espacio es de ustedes. Síganlo compartiendo en todos los espacios, en el chat desinformador de las tías de WhatsApp y de Telegram y también de los tíos, porque también hay tíos muy desinformadores y compartan esto para que aquellos que todavía creen en que reforma energética nos venías a salvar la vida, pues vean que no, la cosa pues como que no era así. Estemos pendientes en Twitter, nosotros nos vemos el lunes en otro Detrás de la Mañanera y sí, el lunes también nos toca mañanera. Adiós.